Esta es una historia real, una historia sobre cuerpos que se convirtieron en lienzos, sobre un asesino que veía sus crímenes como arte, un hombre que no solo mataba, sino que dejaba un mensaje visual en cada escena, pero ese mensaje estaba codificado, y solo quien pudiera leer los símbolos entendería la mente detrás de la masacre. ¿Estás listo para descifrarlo? Todo comenzó en la Ciudad de México, en una de esas madrugadas donde el bullicio se disuelve y la ciudad revela su rostro más oscuro. Fue el 22 de septiembre de 2005 cuando el cuerpo de un joven apareció en un hotel de paso en la colonia obrera. Estaba desnudo, amarrado con sogas industriales, su rostro cubierto con cinta adhesiva, el cuerpo marcado con hematomas, pero no había signos de lucha. Junto al cadáver, un objeto curioso, un encendedor encendido, casi consumido, al lado de una fotografía que no pertenecía a la víctima. La policía clasificó el caso como un posible crimen de odio, pero lo que nadie imaginaba era que no sería el único, ni el primero, ni el último. En los meses siguientes aparecerían otros cuerpos, todos hombres, todos con un perfil similar, entre 25 y 40 años, solteros, atractivos, abiertos sobre su orientación sexual. Todos hallados en circunstancias parecidas, hoteles baratos, habitaciones cerradas por dentro, amarrados con objetos simbólicos dejados en el lugar. Uno con flores marchitas en el pecho, otro con un antifaz, otro más con una nota escrita a mano. El arte se encuentra en la piel que calla. Los medios comenzaron a hablar de un posible asesino serial. Lo llamaron el pintor de la muerte, porque cada víctima parecía haber sido dispuesta como en una puesta en escena, y porque el patrón, aunque aún confuso, parecía tener una estética deliberada. Las autoridades, sin embargo, no compartían esa certeza. Pueden ser crímenes separados con modus operandi parecidos, dijo un vocero en rueda de prensa. Pero en los círculos LGBTQ+ de la capital, el miedo ya se había instalado. Muchos hablaban de un cazador de homosexuales. Las víctimas no tenían conexión directa entre sí, no trabajaban en los mismos lugares, no se conocían, pero había algo que los unía. Todos frecuentaban bares o foros de ambiente gay en el centro de la ciudad. Y todos habían desaparecido después de salir con alguien. Un nuevo amigo, como algunos testigos afirmaron. Un hombre joven, bien parecido, educado, que se mostraba interesado en ellos y que parecía conocer muy bien cómo ganarse su confianza. Fue entonces cuando apareció el nombre de Raúl Ociel Marroquín Reyes. Pero calma, aún no vamos a revelar quién es, ni si es el culpable. Primero, necesitamos entender el escenario que permitió que estos crímenes ocurrieran. La Ciudad de México en 2005 era un espacio ambiguo para la comunidad LGBTQ+. Por un lado, había visibilidad, fiestas, cultura alternativa. Por otro, represión, discriminación, homofobia velada. Muchos hombres llevaban una doble vida. Una vida pública heteronormativa y una vida privada en los márgenes de la ciudad. Bares escondidos, encuentros rápidos, aplicaciones rudimentarias de chat. Esa dualidad fue el terreno fértil perfecto para alguien que quisiera cazar y no ser notado. Una de las víctimas, identificada como Carlos N., había salido de un bar en la zona rosa un viernes por la noche. Amigos dijeron que estaba emocionado, diciendo que había conocido a alguien especial. Nunca volvió. El cuerpo fue encontrado 3 días después, en la colonia Doctores. En el bolsillo, una postal con la imagen de una máscara teatral, sonrisa de un lado, lágrima del otro. Otro caso fue el de Luis Alberto, asistente de producción en una agencia de publicidad. Desapareció tras acordar una cita en línea.
Su cuerpo fue el único hallado en un lugar distinto, una casa abandonada cerca de Tacuba. Pero ahí estaba de nuevo el patrón. Cuerdas, símbolos, silencio. Las investigaciones avanzaban lentamente. La falta de pruebas materiales y la reticencia de algunas familias a exponer la orientación de las víctimas dificultaban el progreso. Pero había un patrón emergente, y dentro de ese patrón una pista comenzó a destacar. Todas las víctimas habían sido fotografiadas antes de morir. Las imágenes, dejadas en las escenas del crimen o enviadas anónimamente a los medios, mostraban a los hombres aún vivos, en poses teatrales, como si fueran modelos de una instalación artística macabra. Era una firma, y cada cuerpo, un cuadro. A partir de aquí, la pregunta no era solo quién estaba detrás de los asesinatos, sino por qué los veía como arte, qué mensaje quería transmitir, y lo más importante, cómo elegía a sus víctimas. Las respuestas aún estaban por llegar, pero algo era seguro. El asesino no actuaba por impulso. Planeaba, montaba escenarios, dejaba rastros intencionados, como si desafiara a quienes lo perseguían a entender su lógica interna. Muy pronto, un nuevo cuerpo aparecería, y con él, una nueva pieza en el rompecabezas visual del pintor de la muerte. El cuarto cuerpo fue el que cambió todo. Apareció en una habitación del Hotel Venus, en la colonia Guerrero, el 3 de diciembre de 2005. El personal de limpieza fue quien lo encontró. Un hombre joven, atado a una silla metálica, completamente desnudo, con los ojos vendados y una rosa negra en la boca. A su lado, una televisión encendida que reproducía en bucle la imagen de un canal sin señal. Las paredes tenían manchas de pintura roja, o eso creyeron al principio. Al analizarlas, descubrieron que no era pintura, era sangre. La policía intentó mantener los detalles en reserva, pero el morbo mediático ya se había desatado. Los periodistas llamaban a este el asesinato más teatral de la serie, y en los foros en línea empezaban a circular teorías, que el asesino era un artista frustrado, un exactor, un enfermo obsesionado con el simbolismo. Algunos incluso creían que se trataba de un mensaje político encubierto, dada la elección de las víctimas. El perfil comenzaba a tomar forma. La fiscalía, presionada por la opinión pública, decidió finalmente crear un grupo especial de investigación. Lo llamaron informalmente el equipo del patrón, porque su objetivo era claro: encontrar la lógica detrás de los crímenes. Las coincidencias ya no podían ser ignoradas. Todos los cuerpos estaban dispuestos de forma escénica. Todos tenían objetos simbólicos. Todos eran hombres homosexuales. Y todos habían tenido contacto con un mismo bar antes de desaparecer. Club Spartacus, un local de ambiente en la calle de República de Cuba. Fue ahí donde un testigo clave emergió. Se llamaba Eduardo, mesero del lugar desde hacía 6 años. Recordaba haber visto a varias de las víctimas con un mismo cliente, un hombre alto, de piel clara, de aspecto militar, que se presentaba como Ángel. Dijo que era amable, seductor, pero también algo frío. No bailaba, no bebía mucho, solo observaba. Era como si estuviera cazando, dijo Eduardo en su declaración. Con esa pista, los agentes buscaron entre las cámaras de seguridad. Las grabaciones mostraban efectivamente a un sujeto que coincidía con la descripción, entrando y saliendo con distintas personas en fechas cercanas a los crímenes. Pero no había registros de su nombre real. Fue entonces cuando alguien en la policía recordó un informe olvidado, una denuncia presentada meses antes por un joven que afirmaba haber sido secuestrado por un sujeto que lo torturó durante días. Lo mantuvo encerrado, amarrado, alimentándolo apenas, preguntándole cosas extrañas sobre la belleza del dolor. El joven escapó, fue al hospital, denunció, pero el caso nunca prosperó.
La denuncia estaba archivada bajo el nombre del denunciante, no del agresor. Pero en su declaración describía perfectamente al atacante. Lo llamaba Raúl Osiel Marroquín Reyes. Una búsqueda rápida reveló datos inquietantes. Tenía 25 años. Había sido cadete en el heroico colegio militar, pero había abandonado la carrera por problemas disciplinarios. Vivía en la colonia Doctores. No tenía antecedentes penales, pero sí registros en foros en línea bajo distintos seudónimos. En algunos compartía textos poéticos sobre la muerte, el arte corporal, el sufrimiento como experiencia estética. La policía lo puso bajo vigilancia y en menos de una semana lo vieron ingresar a un hotel con otro hombre. Esta vez no estaban dispuestos a esperar. Intervinieron antes de que fuera demasiado tarde. Raúl fue arrestado en flagrancia y lo que encontraron en la habitación dejó claro que estaban ante el asesino. Sogas, vendas, una cámara fotográfica y una bolsa con objetos personales de otras víctimas. Pero lo más perturbador vino después. Durante el interrogatorio, Raúl no negó nada. De hecho, habló con frialdad, casi con orgullo. Dijo que no era un asesino, sino un purificador. Que sus víctimas eran indignas de existir, que el dolor que les infligía era parte de un proceso artístico. El cuerpo es un lienzo, repetía, y yo soy el pincel de la justicia. Los agentes esperaban resistencia, negación, confusión, pero lo que obtuvieron fue una confesión meticulosa. Describió cada asesinato con precisión, nombró a las víctimas, detalló cómo las seleccionó, cómo las sedujo, cómo las llevó a sus lugares de muerte. Pero lo más inquietante fue su explicación del patrón. Decía que cada objeto que dejaba tenía un significado específico, que era parte de una obra en construcción. Un mensaje visual para una sociedad que, según él, estaba contaminada por la perversión. Uno de los investigadores, un hombre curtido por años en homicidios, salió del cuarto de interrogatorios y vomitó en el pasillo. La noticia del arresto de Raúl Osiel Marroquín Reyes se volvió viral. Algunos lo llamaron el monstruo del arte, otros el verdugo de la rosa. Pero en los círculos LGBTQ+, la reacción fue más compleja. Sí, el asesino había sido capturado, pero el dolor que dejó era más profundo. No solo mató personas, mató confianza, mató libertad. Recordó a toda una comunidad que todavía era vulnerable. Raúl fue acusado formalmente por el asesinato de al menos 6 hombres, aunque se sospechaba que podrían ser más. Su juicio fue breve pero tenso. El fiscal lo presentó como un asesino serial motivado por el odio disfrazado de estética. La defensa intentó argumentar enfermedad mental, pero los peritajes demostraron que Raúl era plenamente consciente de sus actos. Fue condenado a más de 140 años de prisión, pero para muchos la condena no cerró el caso, porque las imágenes que dejó, las poses de los cuerpos, las palabras que escribió en algunos objetos, aún hoy siguen generando preguntas. ¿Qué lo llevó realmente a matar? ¿Fue odio, arte, locura o una mezcla de todo? La historia de Raúl Osiel Marroquín Reyes aún resuena en la memoria de una ciudad que, en silencio, sigue preguntándose: ¿y si no fue el único? Después de su arresto, Raúl Osiel Marroquín Reyes fue encerrado en una celda aislada del reclusorio Oriente, no por su seguridad, sino por la de los demás. Su mirada vacía, la forma en que hablaba del dolor, la frialdad con la que narraba los asesinatos, todo hacía pensar que, más que un criminal, se trataba de un predador que jamás había sentido culpa. Pero algo no encajaba del todo. Durante el juicio, varios psiquiatras forenses coincidieron en un diagnóstico poco común. Raúl mostraba indicios de un trastorno narcisista severo, combinado con rasgos antisociales.
Pero lo verdaderamente inquietante era su convicción de que lo que hacía no era crimen, sino arte performático. Aseguraba que sus actos eran una respuesta a una crisis moral que, según él, lo rodeaba. Yo no elegí matar, decía. La sociedad me forzó a crear. A medida que se estudiaban sus pertenencias, los investigadores hallaron algo perturbador. Un cuaderno de dibujos. Cada página contenía una ilustración detallada de una escena de crimen. Pero no eran los asesinatos tal como ocurrieron. Eran versiones aún más estilizadas. Algunas mostraban a las víctimas como figuras mitológicas. Un Ícaro amarrado, un San Sebastián sangrante, un mártir moderno con una máscara de teatro. Cada uno con anotaciones escritas en el margen. Sombra controlada. El ojo no ve el alma. Belleza en el vacío. El cuaderno se convirtió en pieza clave del juicio, pero también en objeto de culto macabro en Internet. Algunos usuarios comenzaron a compartir esas imágenes en foros underground, creando teorías conspirativas sobre el arte maldito del asesino. Otros aseguraban que las escenas contenían códigos ocultos, que cada dibujo predecía un nuevo crimen, que Marroquín no actuaba solo. Y entonces algo ocurrió que reavivó esas sospechas. A pocas semanas de que Raúl fuera condenado, apareció un nuevo cuerpo. Mismo patrón. Hombre joven, amarrado, simbología visual. Pero esta vez con una diferencia crucial. La escena no tenía la firma de Raúl. No había objetos teatrales. No había rosa. No había fotografía. Solo un mensaje escrito con sangre en la pared. Esto no ha terminado. La policía descartó la conexión públicamente. Dijeron que era un imitador, alguien que quería llamar la atención. Pero en privado, el grupo especial de investigación se reactivó, porque el modus operandi era demasiado preciso, demasiado fiel a la técnica de Raúl. ¿Podría alguien haber aprendido de él? ¿Alguien que lo admiraba? O peor aún, alguien que lo ayudó desde el principio. Los interrogatorios a Raúl se intensificaron, pero él solo sonreía. ¿Lo ven? El arte inspira. Mi obra continúa. Yo solo fui el inicio. Una revisión profunda de su historial reveló algo más. Durante su etapa como cadete en el heroico colegio militar, había tenido contacto estrecho con otro joven, Mauricio D., un compañero de habitación, quien también fue dado de baja por conducta inapropiada. Mauricio no había sido rastreado desde entonces. No tenía registros laborales, no figuraba en redes sociales. Desaparecido del mapa. Los agentes comenzaron una cacería silenciosa. Si existía un segundo asesino, alguien que hubiese sido testigo o incluso cómplice de Raúl, había que hallarlo antes de que la historia se repitiera. Las búsquedas en casas abandonadas, hoteles marginales y zonas conocidas por encuentros clandestinos se multiplicaron, pero no hubo resultados inmediatos. Mientras tanto, las familias de las víctimas exigían respuestas. Una madre, durante una manifestación frente al tribunal, gritó una frase que quedó grabada en la memoria colectiva. ¿Cuántos más tienen que morir para que vean que esto no es solo arte, es odio? La presión crecía y los errores comenzaban a aparecer. En uno de los informes forenses del primer caso vinculado a Raúl, se había omitido un detalle aparentemente irrelevante. Una marca en la muñeca de la víctima. Un pequeño triángulo invertido, hecho con tinta negra. La policía creyó que era un tatuaje antiguo. Pero al revisar las fotos de las otras víctimas, algo emergió. Todas tenían esa misma marca, aunque en diferentes lugares del cuerpo. Algunas apenas visibles, otras parcialmente borradas. Ninguna familia sabía de esos símbolos. Ninguna víctima tenía antecedentes de tatuajes. Fue entonces cuando un criminólogo del equipo lanzó una hipótesis. ¿Y si esa marca era una especie de firma interna? Algo que el asesino hacía no para ser visto, sino para que algún otro lo reconociera. En otras palabras,
¿Y si no estaba matando solo, sino iniciando a alguien? El hallazgo cambió todo. La teoría del asesino solitario comenzó a desmoronarse, y con ella, la seguridad de que Raúl actuó sin ayuda. Los medios, al enterarse de los nuevos detalles, explotaron con titulares sensacionalistas. El discípulo del arte macabro, el asesino tiene un sucesor, el código secreto del pintor de la muerte. Pero las autoridades mantenían la cautela. No querían sembrar el pánico, aún no tenían pruebas concretas, solo fragmentos de un rompecabezas que parecía crecer cada vez que alguien creía haberlo resuelto. Raúl, mientras tanto, parecía disfrutar del caos. En una de sus últimas entrevistas, antes de ser completamente aislado, dijo: «Las verdaderas obras no mueren con su creador, se transforman». ¿Estaba confesando? ¿O solo manipulando a la opinión pública? Nadie lo sabía con certeza, pero algo era claro. La historia no había terminado. La ciudad ya no dormía igual. Después de la condena de Raúl Ociel Marroquín Reyes y la aparición de aquel nuevo cuerpo con el mensaje «Esto no ha terminado», la sensación de seguridad se evaporó entre las sombras de la noche. Los bares comenzaron a vaciarse más temprano. Las aplicaciones de citas, antes tan activas, se convirtieron en territorio de sospecha. Y en los grupos de mensajería comenzaron a circular listas de recomendaciones de seguridad. No salir solo, no confiar en desconocidos, no aceptar invitaciones a lugares cerrados. La comunidad LGBTQ+ de la capital sentía que estaba siendo cazada. Y lo peor, que no sabían por quién. Los investigadores reanalizaron cada uno de los 6 asesinatos atribuidos a Raúl. Buscaron incoherencias, anomalías, cualquier indicio que indicara una segunda mano. Y fue en el tercer caso, el del joven hallado en una casa abandonada en Tacuba, donde emergió una nueva pista. Las sogas utilizadas en ese asesinato eran de un tipo distinto al de los otros crímenes. Mientras que Raúl usaba siempre cuerdas de yute industrial, esas sogas eran sintéticas, más baratas, como las que se usan en talleres escolares o campamentos. Alguien había intentado imitar el estilo, pero sin los mismos materiales, o tal vez sin el mismo conocimiento. Pero eso no fue lo único. En la escena también encontraron un mechero, similar al que se había hallado junto al primer cuerpo, pero con una diferencia crucial. Este tenía una inscripción tallada en la base, una palabra que, hasta entonces, no había aparecido en ningún otro crimen. Obra Sohu. El número romano hizo estallar las alarmas. Era esta la segunda fase de algo, la continuación deliberada de una serie, o simplemente una forma de afirmar una autoría distinta. La Fiscalía, con esta nueva evidencia, reabrió discretamente la línea de investigación sobre posibles cómplices, y el nombre de Mauricio D. volvió a aparecer como el principal sospechoso. Pero no había rastro de él, ni digital ni físico, como si nunca hubiese existido. Fue entonces cuando decidieron una estrategia arriesgada, utilizar a Raúl para tender una trampa. Un agente encubierto se presentó en el reclusorio fingiendo ser un periodista independiente. Quería entrevistar al artista del dolor. Raúl, narcisista hasta el final, aceptó de inmediato. Durante las sesiones, el agente lo fue llevando lentamente a hablar de sus influencias, de sus contactos, de aquellos que, según él, compartían su visión. En la tercera conversación, Raúl dejó caer una frase inquietante. Mauricio comprendía. Él sí entendía lo que era mirar a alguien y ver un personaje esperando su final. El agente no reaccionó, solo anotó cada palabra. ¿Estás diciendo que él te ayudó? Raúl sonrió. Digo que el arte no se crea solo. Siempre hay alguien que sostiene el lienzo mientras tú pintas. Con esa frase, la Fiscalía finalmente justificó emitir una orden de búsqueda y captura contra Mauricio D., aunque oficialmente se mantuvo en reserva. Paralelamente, surgió una nueva pista desde un ángulo inesperado.
Un joven llamado Iván R., que había sobrevivido a un intento de secuestro meses antes, se presentó espontáneamente en una estación de policía. Dijo haber reconocido a Raúl en la televisión, pero que quien lo había atacado no era él. Era más joven, más impulsivo, más torpe, declaró, pero decía cosas parecidas, que yo debía agradecerle, que estaba siendo parte de algo grande. Hablaba de una exposición, de una serie de actos que cambiarían el mundo. Iván fue hipnotizado para recuperar más detalles. Recordó el lugar donde lo mantuvieron retenido durante 2 días antes de que lograra escapar. Una pequeña bodega en la zona de Tlalpan. Dijo que su captor lo alimentaba con comida enlatada, lo observaba mientras dormía y escribía notas en un cuaderno azul. Cuando los agentes llegaron al sitio, ya no quedaba nada. Pero encontraron en una esquina olvidada una etiqueta rasgada, con el mismo símbolo del triángulo invertido que había sido hallado en los cuerpos anteriores. Eso lo confirmó todo. El discípulo del pintor de la muerte no solo existía, estaba activo y seguía la misma lógica de su maestro, convertir cada crimen en una escena. Con una diferencia clave, este nuevo asesino no buscaba el anonimato, buscaba ser descubierto, ser reconocido. Era como si estuviera compitiendo con Raúl o intentando superarlo. Los días siguientes fueron tensos. Las patrullas aumentaron en zonas de alto riesgo. Se establecieron operativos especiales en bares y antros. Agentes encubiertos se infiltraron en redes sociales buscando atraer al asesino. Se creó un perfil falso, un joven ficticio de nombre Diego, con intereses alineados al perfil que el asesino solía buscar. Se le dotó de una historia, fotografías cuidadosamente diseñadas y un rastro digital completo. Y entonces, alguien mordió el anzuelo. Un usuario con el nombre Invocador Sun comenzó a interactuar con Diego. Al principio, de manera casual. Luego, con mensajes más oscuros, referencias a la muerte como forma de libertad. Preguntas como, ¿has sentido el arte en tu piel? O, ¿te dejarías atar por alguien que te entiende mejor que nadie? El equipo de ciberseguridad rastreó la IP. El usuario operaba desde un cibercafé en Iztapalapa. Las cámaras mostraban a un joven de unos 28 años usando una sudadera negra, gorra, lentes oscuros, pero había algo familiar en sus gestos, y cuando los investigadores compararon las imágenes con antiguas fotografías de Mauricio D., a pesar de las diferencias por el paso del tiempo, el cruce fue positivo. La policía decidió actuar, pero querían atraparlo en flagrancia, como a Raúl. Así que coordenaram um encontro com Diego. Um local público, mas com pontos cegos. O lugar perfeito para um predador tentar levar sua presa. O que aconteceu a seguir mudaria tudo. El lugar elegido para el encuentro fue el Parque Frida Kahlo, en Coyoacán. Un sitio con árboles altos, senderos sinuosos y suficientes recovecos como para que alguien creyera que estaba a salvo de miradas. Era sábado por la tarde y las familias paseaban sin saber que entre ellos se orquestaba una cacería silenciosa. El operativo fue meticuloso. Policías vestidos de civiles, cámaras escondidas, francotiradores a distancia. El agente encubierto que representaba al ficticio Diego llevaba un micrófono bajo la camisa. Lo habían entrenado para no mostrar miedo, para parecer ingenuo, para dejarse guiar sin parecer sospechoso. Solo había una instrucción clara: mantener al objetivo hablando el mayor tiempo posible. A las 16:07, un hombre se acercó al punto de encuentro. Alto, delgado, cabello corto, gafas oscuras. Vestía una camiseta blanca y llevaba una mochila negra. Miró a su alrededor, como buscando confirmar que estaba solo. Luego se sentó en la banca junto a Diego. ¿Tú eres D?, preguntó con una voz suave y pausada. Sí, tú debes ser invocador, ¿no? El hombre sonrió.
una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Prefiero que me llames Mauricio». La palabra resonó en los audífonos del equipo táctico como una alarma. Durante los siguientes 20 minutos, la conversación fluyó. Mauricio hablaba de exposiciones artísticas, de performance, de la muerte como la última forma de expresión. Describía sus ideas con una mezcla de lirismo y frialdad. Hablaba de Raúl como el primero que se atrevió a ver más allá. «¿Y tú también haces eso?», preguntó Diego fingiendo curiosidad. «Yo continúo lo que él empezó, pero a mi manera, más limpio, más puro». Raúl se manchó con emociones. Yo no. Fue la señal. El equipo de intervención se activó. En segundos, Mauricio fue rodeado, esposado y llevado a un vehículo blindado. Gritaba, pero no por miedo. Gritaba que el arte no podía ser enjaulado, que todo esto era parte de su instalación final, que el espectáculo no ha terminado. En su mochila encontraron sogas, un rollo de cinta negra, una cámara portátil y una libreta azul. Dentro de la libreta, nuevas escenas, nuevos nombres, potenciales víctimas. La ciudad respiró. Por fin. Después de meses de incertidumbre, el presunto sucesor del pintor de la muerte estaba bajo custodia. Pero la historia dio un giro inesperado. Durante el interrogatorio, Mauricio negó haber matado a nadie. Aceptó que había intentado recrear algunas escenas, que planeaba su obra maestra, pero aseguró que aún no había completado ningún crimen. Dijo que admiraba a Raúl, sí, que se carteaban desde prisión, que le enviaba sus dibujos, que creía en su visión, pero insistió en que su papel era teórico. «Soy un curador, no un ejecutor», dijo. La policía no le creyó. Tenían su conexión con Iván, el sobreviviente. Tenían su intento de secuestro. Tenían sus planes. Pero al cruzar sus huellas con las escenas de los nuevos crímenes, surgió una duda aterradora. No coincidían. Mauricio tenía obsesión, tenía método, pero no había evidencia concreta de que hubiese matado. Y entonces, ¿quién fue? ¿Había un tercer actor en escena? ¿Otro discípulo? Alguien que se escudó en la figura de Raúl para matar mientras los focos apuntaban a Mauricio. Una vez más, las certezas se desvanecían. La libreta azul contenía un detalle inquietante. Cada dibujo estaba numerado y uno de los números faltaba. La ilustración 5 no estaba. En su lugar, un espacio en blanco, con una nota: «Esta obra no me pertenece». Eso rompía todas las teorías, porque la víctima del crimen más reciente, el séptimo cuerpo encontrado con el mensaje «Esto no ha terminado», coincidía exactamente con la escena 5 de la secuencia lógica. Mauricio lo había predicho, pero no lo había cometido. La fiscalía no podía ignorar este hecho. Emitió un comunicado breve, mas impactante. «Existe a possibilidade de um terceiro envolvido». A essa altura, a imprensa já tinha batizado o novo mistério, El Sucessor Invisível. Raul, desde a prisão, parecia se divertir com o caos. Em uma carta enviada ao jornalista que o entrevistou meses antes, escreveu: «Las mejores obras no se entienden, se sienten e a vezes se repitem». A carta foi analisada por peritos. Ao fundo do papel, quase invisível sob luz normal, havia um carimbo. 7 de 12. 12. Era esse o plano original? Raul teria planejado 12 mortes simbólicas? Se sim, ainda faltavam 5. E agora, ninguém sabia quantos seguidores havia, nem onde estavam. Maurício foi indiciado por tentativa de sequestro, conspiração e apologia ao crime, mas não foi condenado por assassinato, e foi transferido para uma ala psiquiátrica de segurança máxima. Lá, passava os dias em silêncio, desenhando compulsivamente cenas de teatro e corpos em posição fetal. Um investigador confidenciou ao final do processo: «Pensamos que capturamos o cérebro, mas talvez só tenhamos cortado uma das mãos».
Fora dos holofotes, o grupo especial decidiu manter um canal aberto de monitoramento. Os símbolos deixados nos corpos, o triângulo invertido, as cordas, os objetos, agora formavam um dicionário não oficial de reconhecimento. Qualquer nova cena semelhante seria imediatamente tratada como potencial obra derivada. Mas até agora, o 8º quadro não apareceu. Ainda. Passaram semanas, luego meses, y aunque los titulares dejaron de hablar del pintor de la muerte, el equipo especial seguía alerta. El caso no estaba cerrado. Raúl Marroquín seguía en prisión. Mauricio D. estaba bajo vigilancia psiquiátrica, pero la duda persistía. Si ninguno de los dos había asesinado a la última víctima, ¿quién lo había hecho? La clave llegó por azar. En marzo de 2006, un joven estudiante de arte fue arrestado por robar material fotográfico de una tienda en la colonia Roma. Al revisar sus pertenencias, la policía encontró algo que no encajaba: una carpeta negra con imágenes impresas de escenas de crímenes. Fotografías que no eran públicas. Fotografías que solo los peritos forenses y los autores de los crímenes podían haber visto. El joven, identificado como Daniel Arriaga, de 23 años, estudiante de la ENAP, Escuela Nacional de Artes Plásticas, fue llevado a declarar. Al principio negó todo. Dijo que eran recortes artísticos, que las había encontrado en Internet. Pero cuando los investigadores revisaron su computadora personal, encontraron más, cientos de imágenes, no solo de las escenas conocidas, sino de otras, inéditas, y en algunas, los cuerpos eran reales. El patrón estaba ahí: hombres jóvenes, amarrados, dispuestos en posiciones simbólicas, rodeados de objetos cuidadosamente elegidos. Pero estas imágenes no estaban en los registros policiales. No habían sido documentadas en ningún expediente. Era material nuevo. Escenas que aún no habían sido descubiertas. Lo interrogaron por horas. Daniel se quebró. Dijo que lo había hecho como un experimento visual, que Raúl lo había inspirado, que su obra era incompleta y que alguien tenía que continuarla con una visión más refinada. Daniel no conocía personalmente a Raúl ni a Mauricio, pero había seguido el caso desde el inicio. Había asistido al juicio. Había conseguido de forma ilegal acceso a los dibujos confiscados. Se había obsesionado con el concepto de la firma simbólica, pero lo más perturbador fue su confesión final. No los maté, todos. Los agentes se miraron. Esa frase lo cambiaba todo. ¿Cuáles sí?, le preguntaron. El cuarto, el séptimo, y uno más que aún no encuentran. Está en Xochimilco, bajo el embarcadero viejo. Es mi favorita. El equipo se movilizó de inmediato. El cadáver fue hallado 2 días después, exactamente donde Daniel dijo. Llevaba al menos 6 meses ahí, sumergido en aguas turbias, envuelto en una lona, con los mismos elementos de siempre: sogas, antifaz, un poema escrito a mano. La víctima nunca había sido reportada como desaparecida. Era un migrante, sin familia en la ciudad, invisibilizado. Con esa prueba, Daniel fue acusado formalmente por 3 homicidios, además de profanación de cadáveres, conspiración y robo de evidencia forense. Pero su testimonio reveló algo aún más importante. Raúl había sido ovinfluência, pero não um mentor direto. Daniel havia conhecido um detetive corrupto que, fascinado pela fama do caso Marroquín, vendia documentos sigilosos e imagens internas para colecionadores macabros. Foi assim que Daniel teve acesso aos detalhes que o permitiram copiar e depois evoluir a assinatura do assassino original. Esse detetive, cujo nome foi mantido em sigilo, foi exonerado e processado. Mas seu envolvimento deixou claro um ponto essencial. Os crimes de Raul haviam se tornado mais que homicídios. Haviam virado cultura, uma mitologia perversa que inspirava seguidores.
Raul foi informado do novo assassino em uma visita de seu advogado. Segundo relatos, ele apenas riu. Vês, lo logré. Mi obra vive. Essa declaração foi usada contra ele num novo processo, incitação indireta ao crime. Mas mesmo preso, Raul já havia conseguido o que queria. Sua história ecoava. Maurício, por sua vez, recusou-se a comentar a prisão de Daniel, mas passou a desenhar obsessivamente o mesmo rosto todos os dias, o rosto de Daniel, mesmo sem jamais tê-lo conhecido pessoalmente. É como se todos os fios da narrativa convergissem para um mesmo ponto, a obsessão. Obsesión por el control, por la estética, por la idea de que matar podía ser más que violencia, podía ser mensaje. O caso foi encerrado oficialmente em julho de 2006, com 3 culpados identificados e uma rede de conexões desmontada. Mas ninguém jamais teve coragem de garantir que fosse o fim, porque a cada certo tempo, ainda hoje, aparece em algum beco escuro, em alguma parede esquecida, um grafite com a mesma assinatura, El Triángulo Invertido. Esta es una historia real, de un hombre que convirtió el odio en arte, de un discípulo que quiso ser más que maestro, y de un tercero que enxergou na morte uma oportunidade de ser lembrado, una historia de asesinatos, pero también de símbolos, de cómo una firma puede multiplicarse, de cómo la violencia, cuando se disfraza de belleza, se vuelve más peligrosa, porque seduce. ¿Adivinaste quién fue el asesino? Escribe tu teoría abajo. Nos vemos en la próxima escena del crimen.